Buen día, ¿cómo le va? Buen día, José Luis. Un gusto estar dialogando con vos y con todos los oyentes en esta mañana. Bueno, obispo, estamos en el invierno más frío en el último lustro, por lo menos. Estaba revisando y no veo ninguna actividad del tipo de la actividad mediática infernal que había el año pasado con el tema del frío. Ya no hablo de Juan Cari, la capital federal, que no es un tema nuestro. Cuénteme qué ocurre desde la visión de la estructura de la iglesia al respecto del frío y la gente en la calle en este momento en Mar del Plata. Mira, el servicio de la Noche de la Caridad lo seguimos realizando y además después de haber cerrado durante un mes y medio el hogar de Nazaret porque las instalaciones no daban como estaban para poder hacer un aislamiento como se planteó en la primera etapa de la pandemia, ahora ya lo hemos vuelto a abrir, digamos, ¿no? Así que nosotros continuamos acompañando la tarea como siempre, digamos, ¿no? Tanto en el hogar, las personas que pueden quedarse un tiempo, como en la atención en la calle, aquellas personas que es muy difícil por diversos motivos, lograr que realmente bueno, puedan ir al hogar, al dispositivo que tiene la iglesia o alguno que tiene el municipio, digamos, ¿no? Así que, por otro lado, algunas de las personas con las cuales incluso yo mismo personalmente he tenido contacto acá del centro, que los han acompañado y han podido cobrar el IFE, me consta, de manera parcial, no total, esto no es un dato Ujú. de tipo estadístico, que han podido ponerse de acuerdo dos o tres y al alquilar una piecita en alguna pensión. Sabemos que Mar del Plata tiene esta facilidad en la época invernal que no Ujú. la tienen otras ciudades porque bueno, hay pequeños hotelitos que se transforman en lugares de pensión y en algunos casos, insisto, esto no es un dato, no es un trabajo de campo ni un dato estadístico, sino que lo he comprobado yo con algunos y lo he dialogado con algunos de los referentes, tanto el Hogar de Nazaret como la Noche de la Caridad, bueno, que permite que la situación esté mínimamente contenida con dificultades como, bueno, obviamente ha habido todos los años. Claro. Sí, no, yo lo que observo, a ver, no es un tema estrictamente con usted, ni al respecto de usted, obviamente, es que cuando miro, y además es la observación que surge de la propia experiencia, los pasados inviernos, llegaba el invierno y se armaba un batibarullo fenomenal alrededor de todo esto, y se hablaba mucho en términos políticos al respecto de la responsabilidad de lo que ocurre. Y de pronto veo que este año, en general, lo que prima es el silencio, por eso era interesante conocer su registro, ¿no? Porque por momentos, si uno mira el registro público, publicado, pareciera que ya no hay más frío, no hay más hambre, no hay más situaciones, ¿no? Y la verdad que desde el frío en este momento en Mar del Plata, en el país, pero hablamos de nuestra ciudad, el impacto es enorme. Mira, yo en esto, José Luis, tanto el frío como el hambre, lo vengo diciendo desde hace mucho tiempo, incluso antes de ser obispo directamente, y tanto como vicario general me tocó con el gobierno de Pulti, como vicario general y obispo con el gobierno del doctor Arroyo, como actualmente con el gobierno de Montenegro, mantengo un vínculo institucional eh, positivo, te diría hasta altamente positivo, con las diferencias que podemos tener Mm. de mirada en algún aspecto particular, así que de hecho incluso los años anteriores y el dispositivo que se armó en su momento con Patricia Lenis en Plaza Rocha, se trabajaba en conjunto, más allá de las diferencias particulares con un caso, con otro, que son Mm. parte, bueno, del accionar cotidiano, pero institucionalmente, desde el obispo en persona, las estructuras de la iglesia, te diría en lo que tengo conocimiento yo, ¿no? Digamos, ¿no? En estos Ujú. tres Ujú. gobiernos municipales, la relación ha sido y es positiva y vamos zanjando las diferencias que pueda haber en Claro. algún caso particular, digamos, ¿no? Ahora, el operativo ese de Plaza Rocha se desmanteló con el cambio de gobierno. ¿Lo reemplazó algo? Porque ahí había mucha actividad, mucha gente. La idea fue un poco descentralizar las actividades. Yo no tengo por ahí los datos puntuales porque en realidad este año como que es muy atípico, digamos, ¿no? En un momento no teníamos casi gente en la calle cuando estaba el dispositivo de Morón, donde fueron la mayoría de los de Hogar de Nazaret,
y después el dispositivo que se armó en el hotel de Chapalmalal. En un momento no, después obviamente mucha de la gente no resistía y volvió, y tenemos mucha gente en la calle. Entonces está como más descentralizado, y hay un trabajo concreto de Olga, que es la coordinadora de la Noche de Caridad, del padre Hernán en Cáritas, directamente con Acción Social del municipio, y van resolviendo los casos en función de lo que se puede, ¿no? Yo, por ejemplo, fui al Hogar de Nazaret fui el jueves, el viernes de la noche fui. El viernes de la noche pasé, estaba haciendo otras cuestiones y pasé por ahí. Bueno, justo de municipio habían mandado a una mujer que le habían echado de una pensión, pero tenía un problema serio psiquiátrico, así que terminó después en el hospital, en el hogar de ancianos, digamos, ¿no?, del municipio. Hay un diálogo fluido y se van como solucionando, pienso más que nada por el contexto de pandemia, que es atípico, digamos, se van solucionando los casos uno por uno, digamos, ¿no? Sí, bueno, obviamente que el contexto de pandemia le pone a todo esto un marco completamente distinto y diferente al respecto de lo que ocurre, pero por eso digo, insisto, esto no es, bajo ningún punto de vista es personal. Me encantaría hablar, por ejemplo, con este párroco al que le dicen Chovi, el párroco Bicho, que era muy locuaz hace unos años con respecto de todo esto. Y a mí eso me impacta, digo, porque yo creo que las cuestiones que hacen al dolor humano, de los que tienen responsabilidades, deben ser consistentes en el tiempo y no según el turno político del que se trate, ¿no? Esto es lo que, por lo menos a mí me impresiona mucho. Yo veo hoy que una gran cantidad de actores están en un silencio absoluto. E insisto, este es el invierno más frío en el último lustro en Mar del Plata. Sí, sí, mira, en eso el padre Chovi, como todos los párrocos de la periferia, como los que tienen áreas particulares más sensibles que tienen que ver con la atención de la caridad, han trabajado, trabajan y trabajarán más allá de los gobiernos de turno, en los cuales se puede entablar más o menos diálogo en una cuestión puntual y concreta en ese sentido. Así que yo la verdad que estoy profundamente agradecido a los sacerdotes de mi diócesis y de mi ciudad. Están trabajando en primera línea en muchos casos. Pensá que tenemos voluntarios mayores o voluntarios que tienen alguna enfermedad preexistente o voluntarios que tienen que cuidar a sus hijos y que lamentablemente las tareas que habitualmente hacían no la pueden hacer, y la están asumiendo directamente los párrocos o los curas encargados, con un grupo laico que, gracias a Dios, seguimos teniendo muchos que colaboran a distintas horas. De hecho, fíjate lo concreto del padre Hernán con el tema del coronavirus, vicepresidente de Cáritas y encargado de una de las parroquias más grandes y más populosas y con mayor pobreza de Mar del Plata, que es Santa Rita. Bueno, en el contexto justamente de esto se contagia. Así que yo en ese sentido, el trabajo de las parroquias de la diócesis de Mar del Plata, de la ciudad de Mar del Plata, es un trabajo que va en línea evangélica, en las directrices de la Iglesia de siempre, en todas las tareas, en lo que tiene que ver con lo litúrgico, con lo sacramental y también en el servicio de la caridad. Claro, cierro con esto. ¿Qué ocurre con la gente que, bueno, vive es una palabra que me resulta extraña, que sobrevive como puede ahí en el basural? Ustedes le habían puesto, y usted en particular, mucho énfasis. ¿Se ha logrado algo en los términos de lo que sería, para mí, modo de ver, un logro? Puedo estar equivocado, que es que esa gente vaya encontrando una salida a eso que no es una vida, estar allí en el basural. Mira, hubo un pequeño inicio con unos programas que había articulado la misma diócesis de Mar del Plata con el Ministerio de Acción Social de Nación, de Carolina Stanley, a través de provincia, de Medrano y obviamente con el plachet de la gobernadora Vidal, en lo cual tenía que ver más que nada no con directamente lo del predio, sino con el entorno, con el tema de las condiciones dignas para el reciclado, digamos, ¿no? Creo que eso fue una puntita, te diría, digamos, ¿no? Tendría que haber muchísimo más de eso, y el intento, que bueno, también ahora quedó todo medio frustrado, de la empresa SEAMSE, de mejorar las condiciones, que yo en mis 3 años de obispo pude ver una mejora del 10%, digamos, importante y sustancial, y que evidentemente debería continuar, porque comparto 100% por vos, y lo comparte también
la pastoral del basural, y creo que en la mesa del diálogo, que si bien hay distintos actores, ahí podemos tener distintas miradas, pero la pastoral del basural seguro que lo ideal es que no hubiera este tipo de situaciones, ¿no? Que tuviéramos un marco productivo y laboral que permita, incentivando la cultura del trabajo, que a veces lamentablemente está debilitada o dañada también, no sé si es primero el huevo o la gallina, pero bueno, es el dato objetivo, ¿no? Que a veces, habiendo alguna posibilidad laboral, puede haber alguna complicación para alguna persona que no se acerque. En un marco productivo, cada persona tenga un trabajo digno y nadie tenga que ir a realizar ese trabajo, y menos vivir en el contexto del basural. Sí. Los pasos han sido mínimos, te tendría que decir en ese sentido. O sea, yo hubiera esperado mucho más. Creo que hay una pequeña lucecita, pero falta recorrer muchísimo, muchísimo más. Bueno. Obispo, gracias, que tenga una buena jornada. Muy amable por el tiempo que me ha dedicado. Un gusto, José Luis. Bueno, el obispo Mestre, seguimos en un instante.